Hola Julio, ¿cómo está? Aquí tengo unas observaciones, ¿verdad? Para completar el encuentro pedagógico. Algunas es de quitar, otras son de ampliar y otras que yo marqué con amarillo es porque, por ejemplo, habla de los chicos, habla de los estudiantes, ¿verdad? Hay que ser inclusivo, aunque sean solo hombres, la persona estudiante, ¿verdad? Para que se mantengan todo uniforme. Bueno, aquí tuvo como objetivo utilizar, no el utilizar. Luego, para mejorar las articulaciones, pero ¿qué tipo de articulaciones? Entonces, porque puede referirse a lectoescritura, articulaciones móviles, qué sé yo. Entonces, a ser más concreto, ¿verdad? Con lo que se va a decir. Aquí se aplicó las estrategias didácticas, dímelo tú. Entonces, quitar esta parte. Aquí, si se mantienen las dos letras en mayúscula, en todo el documento tiene que ser en mayúscula. O si es solo la primera en mayúscula, tiene que ser completamente uniforme. Ambos estudiantes presentan características similares. ¿Cuáles son esas características similares? ¿Verdad? Que no queda la interpretación de la persona. Tal vez ustedes cuando redactan sí lo tienen en la mente, pero quien lee no sabe. Entonces hay que decir cuáles son esas características. De modo que le permite que las estrategias desarrolladas se pudieran acoplar de una mejor manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pudieron acoplar de una mejor manera? Entonces ve que hay que leerlo y yo al final siempre les pongo por qué, porque hay que explicar esa parte para que no quede inconclusa. Y que se adecúan a las necesidades educativas, pero ¿cómo se adecúan? ¿Cuáles fueron esas adecuaciones? Bueno, aquí por ejemplo, al principio, aquí falta el año, y aquí en mayúscula. Dice realizar trabajos más personalizados posibilita aún más el tener, hay que evitar el tener. Siempre va antes de un sustantivo propio común, por eso no va ahí. Una experiencia concreta y significativa. Entonces, tal es el caso de y ejemplifica ese principio con respecto a lo que ustedes vivieron en ese momento. Luego aquí dice, ya que les daba vergüenza, por lo que un facilitador tuvo que hacerlo. Pero, ¿cuál fue la participación del estudiantado, de ese facilitador? Que no quede a la interpretación de la persona que lea, sino que ustedes inmediatamente lo redacten. Posteriormente se le dio el pase a, bueno, aquí cambiar, ¿verdad? No es como se le dio el pase a. Posteriormente, JJ participó de la actividad y le costó poder dar continuidad a la historia, de modo que ocupó ayuda. Pero ¿por qué le costó? Hay que decir por qué. ¿Qué fue lo que usted vio? Todos ustedes dicen, se pudo observar que el estudiante le costó por esto, 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 esto. Y se le ayudó a pensar, pero ¿cómo se le ayudó a pensar? ¿Qué hicieron los facilitadores? Los facilitadores le ayudaron dándole estrategias como esta y esta, a lo que el estudiante respondió esto, ¿verdad? Tiene que ser más específico. Eso es lo que yo les anoté aquí en todo esto, que es lo que hace falta. Luego, cuando usted termina de arreglar todo eso, está muy descriptivo. Nos falta darle un poquito de profundidad a cada una de las ideas, ¿verdad? Profundizar en el análisis. Por ejemplo, cada vez que ustedes realizaban eso, ¿cómo contribuye eso al proceso de lectoescritura? ¿Qué ventajas tiene lo que ustedes realizaron, por ejemplo, esos talleres? O, por ejemplo, lo que el estudiantado dijo o participó, ¿cómo le contribuye eso a que ellos puedan articular mejor las palabras o los fonemas, que les dé más confianza? Esa parte de profundidad es la que hace falta.